La iglesia es el lugar desde donde a veces menos queremos consagrar una de las partes más importantes de la vida en todo ser humano, que es el fruto de nuestro trabajo. Mira lo que dice Proverbios 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. A través de toda la palabra del Señor podemos observar cómo esto es una exhortación o un consejo al pueblo que Dios hace en múltiples ocasiones. Lo importante de que se le honre a Él con todo lo que nosotros tenemos. Y es bien interesante porque cuando Jesús nació, los primeros que vieron a Jesús fueron unos pastores. Comenzaron a predicar que el Mesías había nacido. 2 años después llegan unos reyes y le adoran abriendo sus tesoros, trayendo oro, incienso y mirra. Y es muy curioso porque todo el mundo predica a Jesús como el Salvador, lo cual no es malo. Está también ahí en la agenda que nosotros tenemos que predicar en nuestro Salvador. Pero el problema está en que no todos predican a Jesús como el Dios y el Rey. Eso nos hace a nosotros entender que todo el mundo que predica el Dios que salva, pero no el Rey que es de nuestra vida. Por supuesto, el Salvador es gratuito. Pero cuando hablamos como el Rey, si vamos a vivir bajo el reinado de alguien, tenemos que nosotros someternos a todo lo que Él quiere, y de las primeras cosas que hacemos cuando le reconocemos a Él como Rey, y es honrarle como tal, presentando lo mejor de nosotros. Lamentablemente no todos tienen esa relación en su espíritu muy clara. No la tienen. Una de las cosas que vamos a observar a través de la Biblia es el aspecto de la mayordomía, el aspecto de la administración de nuestra finanza. Y parte de nuestra vida de adoración es esa vida de mayordomía de nuestra finanza, y con ella honrar a Dios. Por supuesto, la gente ve solo el aspecto del dinero, porque ahí es donde la sociedad se enfoca, y no miran la actitud del corazón y lo que esto refleja. Lo que quiero que tú entiendas es que nosotros somos un pueblo agradecido por lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros miramos a la gente generosa, tienen 3 características bien especiales. ¿Quiénes? Las personas generosas. ¿Quiénes son las personas generosas? Las personas que les gusta dar. En primer lugar, la gente generosa, la diferencia es que la gente generosa piensa diferente a los demás. Tú te das cuenta que las personas generosas piensan diferente al que no lo es. Por ejemplo, en las Navidades, aquellos que tienen hijos no piensan en aquello que van a recibir. En las Navidades, cuando se piensa en recibir, se piensa como un niño. Si en las Navidades se trata de recibir, simplemente eres una persona inmadura. Cuando eres niño, se trata de hacer el listado para ver qué se va a recibir. Los adultos buscamos qué vamos a dar, porque sabemos que lo que demos le va a traer una sonrisa a nuestros hijos. Cuando damos y somos generosos, damos porque
Eso produce satisfacción, no por el valor, sino por la satisfacción que produce el dar y ver a nuestros hijos alegres. Lo que presento, eso es lo que yo pienso. Lo que presento, demuestro lo que se piensa. Ahí es donde nosotros reflejamos nuestro corazón. Hablando de la generosidad, la segunda cosa que una persona generosa o que la gente generosa tiene es que no tan solamente piensa diferente, sino también habla diferente. La gente generosa nunca está atada a las cosas de este mundo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Que nosotros, cuando somos generosos, no estamos siguiéndole la corriente a lo natural, a lo que le dice el mundo, nos dice a nosotros. No nos dejamos nosotros dejar llevar por la corriente del mundo. No, para nosotros no es una prioridad las cosas de este mundo. La gente generosa ve las cosas más allá de lo natural. Comienza a entender, a hablar de una manera diferente. Los que no son generosos siempre dicen, dame, esto es mío, egoístamente, como si fueran bebés. ¿Cómo hacen los bebés? Esto es mío, mío, ¿verdad? Pero ya cuando vemos nosotros que una persona va rumbo al crecimiento, a la madurez, intermediamente, vemos que ahí comienza a tomar una decisión más distinta a cuando era bebé, ¿verdad? Y ahí se comienza a tomar la decisión de decir, bueno, está bien, te lo voy a prestar, ¿verdad? Ya no actúa como bebé, sino intermedio a madurar. Pero cuando ya somos adultos o somos maduros, dice, te lo presto, sino también te doy algo más. Entonces ya el comportamiento y la actitud del corazón ya comienza a ser muy diferente. ¿Amén? ¿Sí me estoy explicando? Ok, mi generosidad provoca ver la vida diferente. Mi generosidad provoca pensar diferente, pero también mi generosidad me hace hablar diferente. Diga, pensar diferente, hablar diferente. En eso me convierto yo cuando soy generoso. En tercer lugar, mi generosidad o la gente generosa provoca que yo viva diferente. Vivimos expuesto al mundo. Sí, vivimos expuesto al mundo. Pero no tan solamente vivo expuesto al mundo, estoy claro, vivo con expectativa. Y el vivir con expectativa, eso nos hace estar viviendo de una manera diferente. Todo lo que hago, lo hago desde otra perspectiva, a como los demás lo ven. Todo lo que yo quiero que veas y aprendas es que en los próximos minutos tienes que partir ahora desde un corazón generoso. Es bien importante saber que un corazón generoso no solamente tenemos que creer que solamente lo puede dar Dios. Y un agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en ti. Tenemos que ser ¿qué? Agradecidos, ¿verdad? Y tenemos también saber en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nada tendrá sentido si tú no comienzas a cambiar tu corazón y convertirte en esa persona generosa que realmente Dios quiere que tú seas. Amén. Bueno, cuando hablamos de primicias, en particular, en el momento donde se institucionó en una forma legal o dentro de la sociedad
del pueblo de Israel, vamos a ver cómo en la palabra nosotros vemos la primera vez donde Dios instituciona las primicias, o donde Dios decreta que el pueblo de Israel tenía que darle las primicias a Dios. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el propósito y con qué actitud la debemos dar? Amén. Levíticos 23, por favor, versículo 9 hasta el 14. Lo podemos poner en pantalla y dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo te doy, en la tierra que yo doy, y seguéis, traeréis sacerdotes una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofrezcáis un cordero de un año sin defecto. En holocausto a Jehová su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina. Vemos aquí que ya aquí resalta que un efa de flor de harina son 4,5 kilos que Dios le decía a las personas que tenía que presentar. Dice: amasada con aceite la ofrenda encendida a Jehová, con olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin, haciéndonos entender la cantidad de vino. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta que este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de nuestro Dios. Estatuto perpetuo. Cuando habla de estatuto perpetuo dice que es por todos los tiempos. Estatuto perpetuo en vuestras edades, en donde quiera que habitéis. En este momento se instituciona o se decreta por primera vez las primicias. Es curioso, cuando miramos toda esta historia, Dios comienza a darle al pueblo de Israel, en específico, una fiesta. Ahí es donde se instituciona la primera fiesta, la fiesta, ¿verdad? Donde se tenía que recordar ciertas cosas en particular. ¿Qué es lo que se tenía que recordar en esta fiesta? Fiestas de las primicias. Se tenía que presentar todo lo que representaba el corazón de un pueblo. Nosotros como cristianos hemos adoptado ciertas fiestas como principios, pero vemos a veces que muchas iglesias no entienden lo que esto representa. Y eso es lo que vamos a enseñar. Por ejemplo, la Santa Cena. La Santa Cena, cuando se hacía en el tiempo de las Pascuas. Si te recuerdas, el mismo Pablo dice: cuando hagan esto, háganlo en memoria de mí. ¿Representando a quién? ¿Hablando de quién? De Cristo. Fíjate lo que Jesús le cambia a la Santa Cena o a la Pascua. Le cambia lo que tenemos que recordar. Diga, recordar. Ok. Porque la Pascua fue hecha para recordar, antiguamente, ¿para recordar qué? La salida del pueblo de Egipto, que estaba esclavizado en Egipto. Y entonces eso es lo que ellos tenían que recordar en ese entonces. Igualmente hace 2000 años, en los tiempos de Cristo, era lo mismo que ellos, el pueblo de Israel, sabía. ¿Qué tenían? Que recordar. ¿Qué significaba la Pascua? Recordar la libertad que Dios le había dado a Israel en el pueblo de Egipto. Amén. ¿Ya estamos claros ahí? Ok. Entonces, todos los años se celebraba la fiesta de las Pascuas. Por eso vemos nosotros las películas donde ellos activaban tales fiestas que tenían un significado para el pueblo de Israel. Cuando se celebraba la fiesta de las Pascuas, cada año
Era para que el pueblo recordara de dónde Dios lo había sacado. Ahora, ¿qué hace Jesús? Es la pregunta. ¿Qué le dice Jesús al pueblo hace 2000 años cuando empezó a cambiar? Le dice al pueblo, a sus discípulos: tomen la cena. Ustedes no se van a acordar que yo los saqué de Egipto, sino que lo que ellos tenían que recordar era lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Ya cuando nosotros, en ese momento le deja claro en la Santa Cena a los discípulos, y ya desde otra perspectiva nosotros, ya que Jesús lo hizo en la cruz, porque en ese momento ya Jesucristo no había crucificado, pero ya se lo había hecho desde una perspectiva ya cumplida, porque Jesús no había muerto. Y en la Santa Cena, cuando Él lo hace como si Él ya se hubiese muerto. Ahora Pablo en 1 Corintios nos dice: hace esto en memoria de mí. Como tratando de decir que Cristo lo que dijo, después que Él había muerto en la cruz del Calvario, que nosotros recordáramos. Eso es lo que significa la Santa Cena. ¿Qué nos vamos a recordar si no somos israelitas ni judíos? Si somos gentiles, que nosotros recordáramos el hecho de todo lo que Él había hecho en la cruz. ¿Sí me entiende? Me estoy explicando aquí medio enredado, pero... Entonces, ya ahí nosotros, eso es lo que trata de decir la fiesta de la Pascua o la Santa Cena, que nosotros tenemos que recordar lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? Murió por nosotros, hizo maldición por sus cuerpos y por todos los latigazos y por todos los golpes. A través de esa acción que Jesús hizo, nosotros tenemos que llevar espiritualmente el recuerdo y traer eso a presente para entender que a través de esa cruz nosotros somos sanos. El recordar obviamente trae muchos beneficios, porque eso es lo que Jesús trajo para todos nosotros, el cual tenemos el privilegio de tener eso espiritual como arma. Entonces, cuando nosotros recordamos, atraemos a memoria no solamente al Señor, sino a nosotros para nuestra sanidad, para nuestra riqueza, para la provisión, para poder estar metido enfocarnos dentro de eso que Dios tiene como misterio, para entender lo que Dios tiene para nosotros. ¿Me estoy explicando? Ok, tomen la Santa Cena y ustedes no se van a acordar de lo que te saqué del Egipto, le dice. ¿Viste? Ustedes se van a acordar lo que yo hice por ustedes. Fíjate que el trabajo del Espíritu Santo es recordarte, porque para eso Jesús dice: les voy a dejar otro Consolador, porque Él les va a enseñar lo que yo les dejé que ustedes aprendieran, lo que yo dije, lo que yo dejé por enseñanza. Amén. Siempre queremos saber algo nuevo sin que nosotros podamos aplicar lo que ya sabemos, porque siempre las personas quieren saber algo nuevo, pero si no aplican lo que ya sabe, no puedes saber algo nuevo. Tienes que aplicar eso. Hay personas que dicen: bueno, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero siquiera has empezado la primera etapa de la iglesia, ¿para qué vas a aprender algo que Dios no te está mandando a hacer? Si ni siquiera has aprendido lo primero que Dios te mandó a recordar. Y eso suena irónico, pero a veces religioso. Siempre queremos hacer algo nuevo sin aplicar lo que ya sabemos. El trabajo del Espíritu Santo es el que te va a recordar todo lo que yo te he enseñado, dice Cristo. Porque si un problema tiene el dinero, es que nos hace olvidar. Por eso Dios dice: nunca te olvides que yo fui el que te di el poder. Nunca te olvides que de donde yo te saqué. Nunca te olvides de donde yo te di el poder para hacer las riquezas. Dios siempre ha querido que el pueblo siempre se recordara. Entonces no hay diferencia. La diferencia está en quién tú vas a poner la confianza. Antes se ponía la confianza obviamente en Jehová, pero ahora es diferente en el tiempo de la gracia. Tenemos que poner la confianza en Jesús, es lo mismo,
pero el personaje es diferente por el cual hecho o hizo tal acción en la cruz. Entonces, desde ese punto tenemos que entender cómo Dios trabaja. Por eso muchos testigos de Jehová no lo entienden. Obvio, ellos dicen que son testigos de Jehová, pero nosotros somos testigos de Cristo. Es diferente. Entonces, tenemos que entender eso. Dios siempre ha querido que el pueblo siempre se recordara y entendiera de dónde salieron las cosas. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos es una segunda fiesta. La fiesta de los tabernáculos tiene que ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es que Dios le mandó al pueblo de Israel a que saliera del pueblo, fuera de la ciudad, hicieran chozas, o tabernáculo se le llamaba. Tabernáculo era una choza, donde no era muy cómoda. Y mandaba al pueblo de Israel a que se aislara fuera de la ciudad y viviera ahí por un tiempo. Y ellos vivían ahí. Su comida no era la que habitualmente comían con comodidad, sino comían incómodo. Y también vivían incómodo, porque imagínense un techo ahí de palma. Estando ahí no es muy cómodo. A como nosotros vivimos en la ciudad es diferente. Entonces, toda esa incomodidad que tenía, esa razón era para que los recordaran o recordara de dónde Dios los había sacado. Entonces, todo eso era un simbolismo simplemente, o eran fiestas que se tenían que hacer anuales, con el objetivo de volver otra vez nuestro corazón al primer amor, o que nosotros recordáramos y fuéramos agradecidos de dónde Dios, al pueblo de Israel, de dónde Dios lo había sacado. Porque ellos se olvidaban. A pesar de la bendición de lo que recibían, la gente era muy desobediente y muy malagradecida. Entonces, para que Dios establece esta fiesta, por esa razón. ¿Viste que no es fácil? No es difícil entender la Biblia. Es fácil. Todo eso tiene un objetivo. Simplemente con la estrategia de poner en el corazón el primer amor hacia Dios y que ellos no se olvidaran. Porque por sí el hombre se olvida de Dios. Por eso tenemos que estar vigilando y por eso Dios a Israel le dejó esas fiestas. Por esa razón. Porque no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Porque tú puedes estar cómodo y esa comodidad hace que tú te olvides de quién fue quien te trajo y te llevó en el lugar. Y eso hace que te recuerdes hoy. Dios institucionó, decreta esa fiesta para que el pueblo siempre recordara de dónde salieron y de dónde venía la abundancia económicamente. ¿De dónde viene la abundancia? De Dios. Pero no todo el mundo piensa así, porque hay gente que a veces se les sale esa noción. Tú puedes decir, yo no tengo mucho, pero la fuerza te la ha dado Dios. Y tú no has avanzado porque no quieres, pero Dios siempre le va a dar fuerza y le va a dar ideas para hacer la economía, te la va a dar es Dios. Amén. Ok. Los padres que tienen hijos, escuchen con atención. ¿Saben lo difícil que es enseñarle a los hijos de dónde salen las cosas? Esa como prioridad es un principio. No todos los padres enseñan, pero cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos de dónde salen las cosas, tiene un efecto positivo, porque ellos siempre se van a recordar lo difícil que es o con qué sacrificio nuestros padres nos proveen. Así también pasa con nosotros, ¿verdad? Las cosas cuestan y de dónde salen. Hay que recordar en tiempo, de generación en generación, de aquí salió, hijo, ¿verdad?
Eso es lo que nosotros mismos debemos nunca dejar ni tampoco de olvidarnos. Él deja claro en ese momento el aspecto de dar las primicias. En ese tiempo, la primera vez que se decreta, no habían cosechas. Eso era una expresión del futuro, de lo que iba a suceder o que iba a pasar. Hay tres cosas que las primicias demuestran en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la primera cosa que demuestra las primicias en el Antiguo Testamento es la expresión de gratitud. Cuando nosotros somos generosos, eso demuestra en nosotros una expresión de gratitud, donde se reconoce que todo viene de Dios. Cuando yo me presento a Dios, esa ofrenda especial, esa primicia que yo estoy dando, ¿qué está diciendo? Mi expresión de gratitud. Señor, aquí está mi expresión de gratitud, Señor, porque reconozco que todo viene de ti. Todo esto es expresión de ¿qué? De gratitud. Eso es diferente a antes. Ahora nosotros lo demostramos. ¿Cómo? Con nuestro corazón, con nuestro interior. Dos, también lo que demuestra era una expresión de dedicación, porque todo lo que va a venir proviene de ti. La primicia es parte, porque no puedes dar primicia si no has recibido algo. ¿Qué has recibido de Dios? Nadie puede dar una primicia si no ha recibido algo. Si Dios no te ha proveído, ¿cómo vas a dar una primicia? Quiere decir que todo esto es expresión de algo que tú recibiste, ¿verdad? Así que cuando tú das las primicias, das lo que recibiste. O sea que es una expresión de ¿qué? De gratitud de lo que has recibido. En este tiempo presente, ahora cuando das primicia, no es solamente una expresión de gratitud, que le estás dando gracia por lo que viene en el futuro, sino también de lo que viene en el mañana. Entonces, es muy diferente, pero igualmente es una expresión de gratitud. Además de una expresión de gratitud, una expresión de que viene un día donde yo voy a recoger la cosecha, ¿verdad? Y donde hay un mañana nuevo, hay un nuevo amanecer. Entonces, lo que Dios quería desde ese punto, desde el Viejo Testamento al Nuevo Testamento, es hacernos nosotros resplandecer. Cómo nosotros debemos activarnos, cómo debemos nosotros comportarnos, cómo debe ser nuestra expresión de nuestro corazón. En tercer lugar, también es una expresión de confianza. Una expresión de confianza por la provisión continua de Dios. Es Dios quien provee a cada uno de nosotros. Esa es la posición que tú debes tener. También es Dios quien provee para nuestra vida constantemente. Él lo hace una y también lo hace una y otra vez. Ese era el propósito del día que Él constitucionó las primicias en el Antiguo Testamento. Por eso fue Él quien proveyó en el tiempo de pandemia. Hace 2 años nosotros estábamos en crisis, Venezuela estaba en crisis y Dios nos proveyó, ¿sí o no? Dios nos dio fuerza para poder seguir adelante. Algunos no aguantaron, lamentablemente también algunos fallecieron, pero igualmente a través de eso nosotros hoy reconocemos que fue Él quien proveyó. Nos dio fuerza y no nos faltó nada. ¿A usted aguantó hambre cuando estaba en la pandemia? Aún encerrado sin trabajar, Dios te proveía, Dios te proveyó. Entonces, si Él lo hizo en los tiempos de pandemia, también Él va a abrir puertas para este año, y este año tiene que ser mucho
mucho mejor. Él va a seguir proveyendo. Y tienes que entender y tienes que tener fe que Él va a seguir proveyendo. Tú tienes que estar a la expectativa de que Él no se va a quedar con las manos cruzadas, porque tú crees en Él. Y tú entiendes que cuando tú entiendes que que hay una expectativa de un mañana, Él va a seguir proveyendo. En el Nuevo Testamento las primicias tienen un sentido más espiritual que en el Antiguo, lo cual nosotros debemos conocer. Y es la actitud por la cual damos las primicias. En el Nuevo Testamento el título de las primicias se le da a Cristo. Cristo es lo primero de muchos que resucitarán. Las primicias, cuando se habla de primicias, se habla de Cristo. Diga, cuando se habla de primicia, se habla de Jesucristo. Primera de Corintios 15, versículos 20 hasta el 23. No tan solamente nos quedamos en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo habla de las primicias. Ahora, ¿qué trae cuando nosotros creemos que Jesucristo es la primicia? Mire lo que dice la palabra. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Primicia de los que durmieron fue hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre que es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Diga, orden. Ok. Primero Cristo, porque es la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida, nosotros. Entonces hay un orden. Para que nosotros podamos tener esa herencia, tenemos que creer. Para participar en la resurrección, tenemos obviamente que creer que Jesús es la primicia. Entonces tú dices, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué escondido? ¿Qué clave está escondida dentro? ¿Qué secreto está? ¿Qué misterio está escondido dentro de todo eso? El misterio está en creer. En creer que Cristo es la primicia. Cuando tú crees que Cristo es la primicia, sigues tú. Dice, Cristo es la primicia, luego los que son de Cristo. Los que creen en Cristo reciben también la resurrección, así como la primicia recibió la resurrección. Entonces, cuando se habla de primicia, se habla de que el primero que tuvo la resurrección, igualmente enfocando nuestra confianza en que Él es la primicia y que fue el único, y que gracias a que Él fue el único, yo también voy a tener mi cuerpo glorioso y también voy a estar enfrente de mi Padre Celestial, en frente a frente, cara a cara, disfrutando con nuestro Padre Celestial allá arriba en los cielos. Entonces, claramente habla del valor que tiene la vida eterna. Entonces, para poder tener vida eterna, tenemos que entender y tener un cuerpo como así lo tuvo Jesús. Tenemos que creer que Jesús es ¿qué? Las primicias. Pero ¿qué tiene que ver eso en estos tiempos? Bueno, en el tiempo que nosotros estamos caminando y estamos vivos, ¿verdad? Tenemos que creerlo para poder estar en esa novedad de vida. Porque ya estando tú claro que Jesús es la primicia, ya a ti ni la muerte. Tú puedes salir adelante a pesar de los problemas más fuertes del mundo, porque ya tú estás esperanzado y tenés esperanza del trabajo que Dios te pone, la asignación que Dios te pone aquí en la tierra y también para dónde tú te vas a ir. Tener un enfoque eterno. Y tu mente y tu corazón ya no se va a enfocar en lo malo, en lo negativo. Ya la muerte no va a estar pendiente. O la muerte no va a tener ningún efecto en tu vida. Porque si se levantó la primicia, que era el primero, desde entre la tumba, también nosotros que seguimos, que somos creyentes de Cristo, lo vamos a hacer. Simplemente lo que hay un orden, primero es Él, después es nosotros. Amén. Entonces, le seguimos nosotros. Nadie puede creer que va a resucitar si no reconoce a Jesús como su primicia.
El primero consagra a los demás, pero tenía que primero ser Jesucristo como primicia. Y ahí nosotros somos apartados para Dios, porque seguimos nosotros. La única razón por la cual tú y yo podamos tener expectativa de un día encontrarnos con nuestro Padre en los cielos es cuando a alguien se le llama primicia, que marca el camino para que tú y yo podamos tener esperanza. Por eso la muerte no nos puede detener. No le tenemos miedo al mañana y no podamos decir podamos decir como Pablo, aún en la muerte hay ganancias y Él es el primero. Y lo que sigue es que si Él lo hizo, también nosotros lo vamos a hacer. ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Que nosotros nos vamos a levantar de la tumba así como Jesús se levantó. Que nos vamos a levantar de los peores problemas. Yo le puedo preguntar a una persona aquí, Dios te ha levantado aún de peores problemas. Y si tú te pones a reconocer y pones a recordarte de cómo Dios y en cuántas etapas Dios te ha sacado de la inmadurez a la madurez, son muchas las palabras. No hay palabra como agradecerle a Dios. No hay palabra como agradecerle a Dios. Entonces, en recordar hace que nosotros seamos ¿qué? Agradecidos. Y no solamente agradecidos, que tengamos ¿qué? Una expectativa de un nuevo mañana. Eso es lo que hace Jesucristo. Entonces, parece irónico, pero eso nos hace a nosotros pensar, nos hace renacer un nuevo pensamiento de actitud, de enfocarnos, del actuar. Cuando nosotros nos presentamos aquí, ya las cosas no eran como un rito, no se hacían como antes cuando le presentábamos las primicias en el Antiguo Testamento. Ahora ya sabemos que eso expresa gratitud, pero no lo sabíamos. Ya cuando Cristo viene nos hace enfocarnos a nosotros es que desde aquí adentro es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y cuando se cambia eso, nuestra vida cambia, nuestro alrededor cambia, cambia todo nuestras cosas. Cuando miramos la primicia siempre miramos las expectativas que hay en nuestro interior. Hay un mejor futuro, eso es lo que tú tienes que ahí nacer. Hay un mejor futuro. Así te digan loco, así tú no estés trabajando, te dicen loco. Estás sufriendo un proceso, te van a decir loco porque la gente de afuera no va a entender. Pero dentro de tu interior van a ser un nuevo futuro. No tan solamente ese nuevo futuro, porque ahí nace el principio de la primicia, porque Él se levantó. En Romanos 8, versículos 22 y 23, dice lo siguiente: porque sabemos que toda la creación gime, la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí está claramente hablando de qué, de lo prometido de Dios, porque Él entró en la tumba y la resurrección hizo que nosotros también tuviéramos la herencia de tener un cuerpo y que nosotros no fuéramos mortales, sino que fuéramos eternos. Eso es suficiente. A ese objetivo vino Él. Pero también eso trae brazos de bendición para cuando nosotros estamos viviendo. También tiene raíces en cuanto a las bendiciones que nosotros vamos a obtener viviendo en ese principio. ¿Sí me entienden? Tenemos un cuerpo nuevo porque eso es lo que hizo, pero también tenemos bendiciones aquí en la tierra porque ese mismo principio va a traer bendiciones. Escúchame bien, présteme atención. Lo que yo quiero que tú entiendas es que las primicias es la expectativa de algo que va a pasar, la expectativa de que vamos a entrar en la resurrección, ¿verdad? Ese principio trae expectativa de un futuro. ¿De un futuro de qué? De que vamos a resucitar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo trae expectativa, o debe nacer una expectativa por muchas cosas. Expectativas de que vamos a tener una familia feliz, vamos a tener expectativas de que quizás hoy no me fue bien,
pero mañana sí me va a ir bien. Empiezan a nacer muchas expectativas dentro de nosotros, por lo cual Dios está interesado, porque a través de esas expectativas es tener esperanza y luchar que Dios te va a bendecir y que no sigas tú enfocándote en lo negativo, sino enfocándote de un mañana nuevo que Dios siempre quiere hacer en ti. Las primicias es la expectativa de algo que va a pasar, pero es porque algo ya ocurrió. La expectativa de que algo va a suceder, por eso nadie se puede presentar sin una primicia, porque ese es el símbolo, sino tiene expectativa de algo. No te puedes presentar por esta primicia si no hay una expectativa de algo. Si yo presento esta primicia que representa a Jesucristo, porque eso puede representar a Jesucristo, porque cuando Jesucristo nos hace entender de la resurrección es porque eso hace renacer en nosotros nuevos pensamientos de expectativa. Cuando yo presento, es lo mismo, cuando yo presento esto, ¿representa qué? Que yo tengo muchas expectativas. ¿Cuáles son tus expectativas? Ahí comienzas tú a mover, a vivificar tu espíritu, y empieza a animarse y a dejar todas aquellas escamas viejas que tú venías trayendo y comenzar a renovar tu mente por cosas grandes y maravillosas que también en la palabra trae promesas. Entonces tu actitud comienza a cambiar. Comienzas tú a bailar, así te dicen loco. Ay, mira qué loco, pero está bailando porque está fiestando en una victoria que quizás no ha llegado, pero que ya está hecha. Como dice Jesús, Jesús siempre nos recuerda a nosotros y nos llama a nosotros hijos, como si ya Él supiera que ya está todo terminado. Y nosotros a veces no nos vemos como si en verdad tuviéramos en ese camino, porque nos menospreciamos. Pero Dios no nos ve a nosotros menospreciándonos. O sea, quiere decir que Él sí nos ve a nosotros con una obra terminada, como que si ya fuéramos grandes líderes. Entonces, cuando Él nos ve a futuro, es porque Él está esperando que tu expectativa te lleve ahí. Que tu corazón pueda nacer pensamientos nuevos donde digas tú, mire, yo antes no me miraba como ahora me veo, pero el Señor me enseñó a mirarme con una manera ya terminada. Por eso Él dice que aunque seamos defectuosos, Él nos mira como sacerdotes. Somos defectuosos, pero Él nos mira como reyes, como princesas. A veces quizás el líder o el compañero nos dice, no, este es un loco. Y nos ve a nosotros con los defectos porque nos miran con los defectos. Dios no nos mira así. Él no se recuerda de nuestros pecados cuando le pedimos perdón. Por eso Él es muy bueno. Por eso Él nos enseña de una manera estratégica, con amor, con lazos de amor nos trae. Él es buen padre, el único padre bueno es Él. Por eso tenemos que aprender de Él, porque es la forma más hermosa que nosotros pudiéramos aprender. Nos enseñó todas las costumbres del Antiguo Testamento, porque además todo eso es sombra de lo que ahora estamos haciendo. Antes era un símbolo, ahora nosotros lo hacemos a través de toda nuestra acción en nuestro interior, para nosotros entender cómo lo estamos haciendo y cómo nosotros debemos estar permaneciendo, creyendo. Nadie se puede presentar con una primicia si no tiene una expectativa de algo. Señor, yo me presento por mi familia, Señor. Yo sé que ellos van a cambiar. Mi mamá se va a sanar. Yo creo, Señor, que ellos van a cambiar, mis hijos. Vamos a estar todos en unidad un día. ¿Cuánto Dios no ha hecho tantas cosas que quizás tú no logras recordar, pero las ha hecho? Eso nos lleva a nosotros a ser agradecidos con Dios. Señor, te presento esto. Eso es tener expectativa. Señor, te presento este símbolo porque sé que tú eres mi primicia, pero también yo sigo y lo que tú has prometido para mí, yo lo voy a agarrar.
¿Entiendes? Es diferente, ¿no? Nadie se puede presentar sin una primicia si no tiene expectativa de algo para el mañana. Si no tiene expectativa que Dios va a hacer algo. Si no hay algo que gime. Por eso la Biblia en Romanos dice que hay algo que tiene que gemir en nosotros. Hay personas que no gimen nada. Pero ahí está el Espíritu que hace que nosotros gimamos. ¿Gimamos qué? Que nos haga estar incómodo. Tiene que haber una expectativa. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, que nosotros digamos, hay un mañana. Yo me voy a levantar. Si Él se levantó de la tumba, yo también. ¿Entiendes? Tú no puedes estar desanimado. Tú tienes que estar animado, porque si Jesús se levantó, te hace que te levantes también a ti. Entonces, eso que gime dentro de ti es para que tú puedas presentar una primicia. Te vuelvas en algo, no te vuelvas en algo religioso. Entonces los religiosos dicen, ay, ustedes hacen esto así, en mi iglesia no hacen así. Se quedaron parados en lo antiguo. Ponemos la Santa Cena ahorita, al principio, el intermedio, cuando sea. Igual que estamos creyendo en Dios. Todo lo nuevo que venga es bueno. Eso no nos vuelve a nosotros religiosos. El religioso siempre está pensando en una sola cosa, en lo antiguo, cómo aprendió, en cómo era antes. En el pasado, y lo pasado no te va a ayudar. Es lo presente, lo futuro, lo que tú hagas. En lo nuevo, Dios quiere renovarte la mente. Y en lo nuevo, el que va a entrar en lo nuevo es el que recibe lo nuevo. Un renuevo de gloria. Termino con esto. Hay algo dentro de ti que dice, hay un mañana mejor en la vida. Hay un mañana para mi futuro. Hasta ahora no es todo. Hay más. Diga, hay más. Diga, hoy no es todo. Hay más. ¿Saben la canción que dice, quiero más? Usted nunca se va a estar ahí solamente con lo que recibió. Yo quiero más, yo quiero más. ¿Ve? Porque esa es nuestra actitud. Entonces te dice, ay, ¿por qué dicen todos así? Hay gente que no entiende. Porque la gente no se conforma con lo que tiene. Un líder, una persona generosa no se conforma. Alguien que sabe que Dios es la primicia, no se conforma con lo que tiene. Siempre, dame más. Yo quiero. Y tu vida va a cambiar cuando tú le dices, Señor, yo cambié, pero quiero más cambiar. El Espíritu Santo siempre está activo para eso. En el Nuevo Testamento las primicias tienen que ver con la gente, la cosecha. Cuando creemos que Jesús es la primicia, nosotros vamos a predicar, Dios te va a dar gente, te vas a multiplicar, fuente de restauración y vida va a ser inmensamente grande. Y el cielo va a estar lleno de millones, como la palabra dice en Apocalipsis, millares de millares de millares. Porque hay un pueblo que le creyó que Jesús es la primicia. ¿Creen en la qué? ¿Y qué trae la primicia? La cosecha. ¿Y qué trae la cosecha? Satisfacción. Satisfacemos a nuestro Padre que está en los cielos porque hacemos lo que a Él le gusta. No importa el valor, pero es lo que a Él le gusta. Amén. Cierren tus ojitos, por favor. Seamos agradecidos.